40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues estamos en 40 años, historia de una época, con Javier García Isaac y con JF La Mata. JF, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenas, aquí estamos. Bueno, hoy quinta parte, no sabemos si la única, porque aquí los programas los hacemos con tranquilidad, sin prisas. Yo creo que el oyente lo agradece. Aquí no estamos marcados por el tiempo inexorable. Aquí en este caso, cuando la historia lo merece, yo creo que la historia de ABC es un repaso por la historia de España, merece que nos detengamos. En los episodios anteriores hemos estado desde su fundación, antes de la Guerra Civil Española, el franquismo, la transición, hasta llegar a un punto culminante que fue la elección de Luis María Ansón como director de ABC. Habíamos contado casi todo de Luis María Ansón, pero... Bueno, el balance, el resumen de mandato fue que el señor Ansón, que es verdad que encuentra un periódico bastante débil económicamente, porque el ABC, por ser un diario más mayor que sus competidores, pues arrastraba más deudas, más personal, y consigue en una última etapa que pase a ser un periódico rentable otra vez, a raíz de una campaña muy agresiva, muy antisocialista, pero dentro del marco demócrata. Y muy antifranquista, también hay que recordar, ¿no? Atacar al socialismo desde una supuesta careta de antifranquismo, y eso que la ABC no es que fuera precisamente un periódico antifranquista, pero bueno, era la maniobra de Ansón para poder decir: yo ataco al felipismo desde mi antifranquismo. Y más o menos funcionó, pero que empresarialmente Guillermo Luca de Tena, el presidente de la compañía, pues lo embarcó en unos años 90 en un intento de expansión que fue el diario sensacionalista Claro, y eso pues terminó, digamos, de trastocar un poco la situación de la empresa. Y cuando llega el gobierno de José María Aznar, la empresa vuelve a estar en una situación bastante delicada. Aparte, había una cosa muy complicada de explicar, que tenía que ver con las jubilaciones. Tenía tal personal ABC que para pagar el fondo de pensiones de los empleados casi entra en la bancarrota. O sea, tenía ahí una serie de cosas que, claro, ningún periódico tenía, con perdón, tanta gente mayor de la que dependía, digamos, como le pasaba al ABC y a la prensa española, porque él ya había muerto, con lo cual en el fondo era el ABC el único que estaba en esa situación, y eso pues todo se sumaba a esa supuesta crisis económica. En esa situación estamos cuando llega al poder José María Aznar, que es, digamos, el episodio donde nos habíamos quedado. Hay que decir que el ABC había tenido una campaña muy hostil contra la figura, incluso diría hasta contra la persona de don Felipe González, de quien ahora el señor Ansón habla muy bien siempre que tiene ocasión, pero en aquel momento, bueno, pues hizo campaña diaria contra él y daba mucho aire. Por ejemplo, cuando El Mundo empieza a publicar escándalos de corrupción del PSOE, el caso Juan Guerra, el caso de los fondos reservados, etcétera, el ABC no lleva esas investigaciones, pero tiene mucha más tirada que El Mundo. Entonces, claro, que el ABC a raíz de eso haga la tirada contra, pues es algo que, digamos, ayuda mucho a esa campaña contra Felipe González. De hecho, las famosas reuniones del despacho de Luis María Ansón, que han pasado a la historia como conspiransones, pero era porque, bueno, pues para ahí hablaba a ver cómo podían conseguir que dimitiera el señor González. Fíjate, en esas conspiraciones, entre comillas, había gente muy variopinta, porque incluso eran tertulianos de la COPE, de Antena 3, mejor dicho. Más de COPE, porque vino más después. Empezó antes, pero sobre todo a raíz de los cambios en Antena 3 Radio que se pasan a la COPE, eso pasa un poco como el terreno donde se reúnen todos los antifelipistas. Muchos de estos contertulios, quiero recordar, eran de un Antonio Herrero al que yo seguía mucho en esa época, sujetos muy variopintos, que esa es la habilidad que tenía Antonio Herrero, ¿no?, de juntar a sujetos muy variopintos. Vamos a ver, ¿no? La tertulia Ross, si un día vamos un poco de la historia de las radios, también sería un buen tema, pero él hace una cosa muy curiosa. No era exactamente plural, si entendemos como pluralidad que haya partidarios y detractores de Felipe González, estaban todos en contra de Felipe González, pero sí es verdad que las trincheras desde las que atacaban a Felipe González eran muy variopintas, porque en la tertulia de Herrero había gente pues que podía venir del franquismo, como don Jaime Canmani, al que siempre defendió Herrero, a pesar de que algunas voces le decían oye, quita a franquistas. También estaba Vizcaíno Casas, más con Luis Herrero, y Usía se mezclaba, y Típico cuando hacían, digamos, las mezclas. Gente que venía más. Lo que pasa es que Típico es cuando se separan, porque Típico estaban juntos con Luis del Olmo, luego se separan y uno de ellos bueno, se separan, a nivel radiofónico, no es que se pelearan, y entonces es Tip el que estaba a veces por allí.
Pero también había muchos comunistas, ¿no? Estaba Antonio Romero, que era comunista. Tamames había empezado como comunista, pero yo creo que en esa época ya estaba amigo de los bancos. Dejando, sí. De hecho, estaba en nómina de Mario Conde en aquel momento como asesor. También estaba gente que venía incluso de entorno, en mi opinión, casi filoetarra, como el juez Joaquín Navarro Esteban, una figura muy oscura, pero que en aquel momento era también antifelipista y también estaba mucho en la tertulia y también escribía en el periódico de Ansón, una cosa muy curiosa. Lo que pasa es que yo creo que Navarro Esteban escribió más en la etapa de La Razón que en ABC. Una figura, ya digo, muy complicada de entender. Me imagino que a lo mejor como trato de personal era encantador, pero cuando cosas según qué líneas me llama la atención que estuviera por allí. Joaquín Navarro Esteban era un juez que casi era simpatizante pues de todos estos periódicos tipo Ardi Belchá y Pepe Rey y toda esta gentuza, y él era muy amigo de todos estos. Y claro, como en aquella época Felipe González era la etapa del GAL, pues claro, en ese momento pues gente del entorno de Batasuna se unió con gente del entorno que podríamos llamar pepero y les veías juntos a gente que no tenían en teoría nada que ver. Pero bueno, de todos modos, por ser justos en esta historia del ABC, hay que decir que el ABC no hizo una campaña especialmente hostil en el tema de los GAL. No. Es decir, ellos decían, lo único que decían con el tema GAL el ABC era que Felipe González tenía que dimitir como presidente del gobierno, porque la suma de todo. Pero por ejemplo, el ABC hizo una campaña de apoyo total a las principales figuras señaladas por el caso GAL. Estoy hablando de Rafael Vera, secretario de Estado de Defensa, estoy hablando del general Enrique Rodríguez Galindo, sí, de cual Ansón tenía una gran admiración hacia su persona, pero prácticamente todos, incluso quitando, hombre, lógicamente, de Roldán hasta que salió el tema de corrupción, pero inicialmente también tiene una postura relativamente cercana a la de Roldán. ¿Por qué? Porque la postura ideológica del ABC es que las fuerzas del Estado tienen razón. Entonces, cuando hay algún jaleo de que hay... Ahora es al revés. Ahora cuando hay un escándalo de que un tío dice me ha pegado la policía, este guardia civil me ha pegado, la primera actitud de los medios es decir, bueno, ante la duda, tiene razón el que se queja. Algo habrá hecho ese policía. Sí, efectivamente. Y así hubo centenares de rondas de reconocimiento, de identificación de guardias civiles. Hay que decir que, por ejemplo, Corcuera fue un ministro de Interior que se negaba a esas cosas. Decía, oiga, yo no someto a la humillación de... Además, según decía Corcuera, es un poco quizá exagerado, pero él decía que no sabía si por esa ronda de reconocimientos podían a lo mejor los abogados de Batasuna tomar indicaciones para luego marcar objetivos. Bueno, Corcuera, cuando hubo una ronda de reconocimientos para un caso de torturas muy famoso, el caso que acabó con la condena al coronel Rafael Massa en el año 91... se hizo porque lo obligó un tribunal de justicia. El ministro no quería. El ministro, cuando dijo, los policías decían no queremos, y el ministro dijo no, pues yo os apoyo. Si vosotros no queréis, no se hace. Y tuvo que haber una sentencia, una especie de instancia judicial. Estaba por ahí Juan Alberto Belloch, que luego sería ministro, pero en aquel momento era juez y estaba entre los que decía que sí, tenía que someterse. De hecho, Belloch fue ministro de Justicia y de Interior a la vez. Fue ya un cambio. O sea, mientras que el modelo de ministro de Barrio Nuevo o de Corcuera era lo que no había sido capaz de hacer la OCDE en todo el tiempo que estuvo en el poder, que es, mire, los policías son mis agentes, son mis funcionarios, por lo tanto yo les defiendo. Luego la justicia que diga lo que quiera, pero a voz de pronto ante los medios mi papel es defenderles, lo que yo creo que nunca entendió, con perdón, Juan José Rosón, que no fue un buen ministro de Interior desde ese punto de vista, de que no consiguió que la policía se sintiera respaldado. La labor de un ministro no es dirigir las redadas ni dirigir nada, es una cuestión casi, si me permiten, de imagen pública. Y por lo que sea, y está ahí los testimonios de la gente, los equipos de Interior con UCD, primero Martín Villa y sobre todo Rosón, que le tocó la peor parte de la historia, los famosos años de plomo con los 100 años de muertos de tal día, pues él no consiguió que la policía sintiera que le respaldaba. La policía al revés, sentía que la clase política de UCD le había dejado tirado. Hay que decir que con muchos defectos, que un día los podemos tratar, el día que digamos a hablar de las cloacas, que también puede ser un tema, pero Barrio Nuevo y Vera sí consiguieron, siendo del PSOE, que la policía sintieran que les defendían. Y hay que decir que hasta el final, o sea, a día de hoy, equivocados o no, siguen defendiendo que sus agentes y sus policías, quitando alguna excepción como puede ser el caso de Roldán, que en el fondo no era un policía, era un político, pero quitando algún caso como Roldán, a quien no defienden, pero siguen diciendo que creen que los policías que se quedaron en aquella etapa a luchar contra el terrorismo, pues o no cometieron ningún crimen o hicieron lo que en ese momento entendieron que era necesario hacer. Pero bueno, el ABC nunca hizo sangre ni contra Vera, contra que yo creo que se siguieron llevando bien, ni contra Galindo, ni contra el Gorriaga, ni contra Dan Borenea. Bueno, todos estos nombres condenados por el caso GAL siempre tuvieron un buen trato con el ABC. Y el Mundo, a pesar de que discrepaba radicalmente del ABC en esto, no polemizó con el ABC. Había una especie de acuerdo de no agresión, y entonces se limitaba a meterse con el país, que hizo una defensa bastante menor a la que hacía el ABC, que era el que más dedicó espacio a apoyar a estas personas, por poner un hecho diferencial
de Ximen Ansón, y yo creo que Ximen Ansón nunca ha cambiado. O sea, a día de hoy le preguntas y sigue defendiendo la labor de Inchaurrondo. Eso, sí, y con lo legal no hubo una especial inquina mientras que... Ansón fue director. Mientras que Ansón fue director, es más, el Mundo era el que más atacaba aquí de Pedro J, si no me equivoco. El País hacía como que no existía. El País está 2 semanas sin sacar una portada hablando de El esto. País no llevó a la portada hasta que, digamos, ya la realidad judicial lo obligó. Pero no, digamos, no por a nivel... Bueno, es que el País es curioso porque el País tuvo una bronca con Barrio Nuevo. Y entonces cuando estaban en guerra con Barrio Nuevo, sí. No tanto por el tema de un proceso judicial, porque en ese momento no había esa imagen. O sea, cuando el GAL estaba por ahí actuando, lo que decían es que Barrio Nuevo tenía que dimitir por no dedicar mucho espacio a investigar ese tema. Pero en los años 90, curiosamente, cuando sale la investigación, ahí el País, en cambio, tiene menos interés cuando podría haber dicho. Nosotros empezamos a anunciar que había cosas raras, aunque no eran cosas de ese nivel, pero cosas como por lo menos que ahora no tenía que dimitir. En el año 90 ya ahora no existía, y es cuando el Mundo lo saca, y es bueno, pues ahí es cuando el País tiene menos interés y el Mundo, vamos, prácticamente se apropia y patrimonializa junto a todo el mundo. Izquierda Unida, que está mucho en su ideología lo de ser antifuerzas de seguridad del Estado, y que extrañamente el Partido Popular de repente se suma con este oportunismo habitual de los políticos y de repente decide que también, después de que durante los años de plomo, incluso los años en los que actuaba el GAL, no pareció que a la derecha le importara mucho ese tema, de repente en los 90 pues hay una amistad muy fuerte. Quizá la única manera de cargarse a Felipe González, que era puede ser, ¿no? había una amistad muy fuerte entre Pedro J. Ramírez y José María Aznar y se lanzaron en tromba aquella historia. Por eso nunca hubo entre la ABC esa amistad. Es curioso y viene bien porque en la historia de la ABC no se entiende si no se entiende eso. El ABC era el periódico natural de la derecha. Sí, de hecho, conservadurismo. El ABC nunca había dejado de ser el portavoz interlocutor mediático de la derecha política. Y la mejor prueba de ello es que el ABC, que siempre había sido defensor del sí a la OTAN, cuando llega el referéndum de la OTAN del año 86 y Manuel Fraga dice abstención, porque piensa que si gana el no a la OTAN tiene que dimitir Felipe González, una operación que salió muy mal, y el ABC demuestra ahí su lealtad a la derecha y pide también la abstención. Dice, que Alianza Popular pide la abstención, pues también pedimos la abstención nosotros, demostrando que en el fondo ABC repetía lo que quiera que dijera en la derecha política. Federico Jiménez Los Santos, que en ese momento era el jefe de opinión del Diario 16, ahí es cuando, digamos, demuestra su lealtad a la derecha, porque Diario 16 dice sí a la OTAN, pero Federico Jiménez Los Santos, una vez comprueba de Coalición Popular, pide abstención, él también pide abstención, es decir, lo mismo que ABC. Federico, que era jefe de opinión de lo que será conocido como Grapo 16. Claro, él reconoce que fue un error lo que hizo en la OTAN, que hoy no lo haría, cuando le pregunté por ese tema, pero en aquel momento lo que hicieron es, los que eran, digamos, representantes de la derecha mediática, ABC, Jiménez Los Santos, tal, pues hacer lo que decía la derecha. La derecha que abstenerse, pues nos tenemos. Les salió mal, porque no consiguieron que dimitiera a Felipe González. Felipe González consiguió que gente anti-OTAN votara así, o sea, su gente, los socialistas, y ganó el sí sin la ayuda de la derecha, con lo cual bofetada en la cara para la derecha política mediática por no entender que al final tú puedes, digamos, influir en la gente, pero no les pastoreas. Si la gente española de derecha en aquel momento quería estar con Estados Unidos porque entendía que lo contrario era estar con el Pacto de Varsovia, con el comunismo, les daba igual lo que dijera la ABC, Fraga, sus aliados democristianos, que son los que fueron los cerebros de esta ocasión, y Federico Jiménez Los Santos. Tío. Mucha gente decía, pues ¿qué quieres que te diga? Voy a votar que sí. Que es lo que te decía en ese momento mucho. Sí. O sea, bueno, esto es muy curioso porque en ese momento Pedro J. Ramírez, como usted bien dice, al que apodaban el Grapo 16, porque lógicamente la policía y la Guardia Civil no le tenía mucho cariño, porque tenía más interés algunos periodistas de aquella época en investigar, como Ricardo Cid Cañaveral, en investigar las tramas policiales que los que asesinaban a policías, que lo que decía, oye, aparte de dedicar páginas a hablar de lo malos que son los policías españoles y si torturan y tal, algún día puedes dedicar un espacio a investigar a los que matan a policías, ¿no? Por eso venía ese término despectivo de Grapo 16. Él llegó a decir que él pedía el voto para Izquierda Unida. Cuando él funda El Mundo, una cosa que se hace para atacar al Mundo es que tenía como entre sus accionistas minoritarios a José María Aznar, a título particular. Y dice, me atenta, yo no voto al Partido Popular, ni el Partido Popular tiene nada que ver conmigo. Él en el año 93, y nos estamos acercando a la llegada al poder, en la clave, vuelve a repetir, y queda claro que yo no voto al Partido Popular, que yo voto a Julio Anguita, a mí el Partido Popular, tal. Y fíjese que en solo 3 años el cambio que se pega, que Pedro J. Ramírez aparece en el 96 en el balcón de Génova con José María Aznar en aquel paso de Semana Santa. ¿Qué ha pasado? Que Aznar dijo, yo quiero ser progre.
yo quiero ser el famoso centrismo. Y eso Y implica... se inventó la terminología del centro reformista, abandonando toda referencia al conservadurismo. Y fíjese que ya venía el Partido Popular, dentro de lo que cabe, de una moderación, si se entiende como eso, una renuncia a determinados valores, pero quería todavía más. Y si eso implicaba que mi periódico no fuera el ABC, y por eso tiene que ver con esta historia del ABC, sino que fuera El Mundo, se hacía. Yo creo que no lo consiguió, porque lo que consiguió fue que El Mundo pareciera más derecha, sino que el ABC pareciera más progre. Pero bueno, en aquel momento es mi ABC no, Pedro J. Es decir, Pedro J deja Diario 16, desde donde siempre se decía que el país era el PSOE, Diario 16 era el Partido Comunista o de la izquierda hundida, y el ABC del Partido Popular. Cuando nace El Mundo con Pedro J. El Mundo aparece con un periódico casi afín a Izquierda Unida. Pedro J no dice en ese momento que es un periódico liberal, dice que es un periódico progresista, que es el término en el que los medios camuflan el tema de la izquierda, igual que usa el término liberal para camuflar la derecha, porque no les gusta decir los términos a las claras. Entonces, él dice que va a ser un periódico progresista. De hecho, el ABC le da mucha cancha al Mundo. ¿Por qué? Porque el ABC piensa que va a dividir los dos del país, y así él va a tener la primera posición y va a ir contra ellos. Claro, sí. Y así llegamos hasta 96. Hasta el 96. En el 96, a veces se encuentra con que el periódico favorito de José María Aznar es el diario El Mundo, y algo que es mucho peor. Y también comienza a ser el periódico favorito de los votantes del Partido Popular. Es decir, que el periódico oficial de la derecha política mediática es El Mundo y no el ABC. El ABC pierde la segunda posición, cae a la tercera posición, y El Mundo toma la segunda posición, de la que más o menos no se ha bajado. A día de hoy la sigue manteniendo, cosa increíble, a excepción de los domingos, donde el ABC ha recuperado ahora la segunda posición. Pero dicen que en breve, no me sorprendería de todos modos que el ABC recuperara la segunda posición ahora, pero bueno, es un tema que tiene que ver con la situación económica de unidad editorial. Es verdad que hay luego a la raíz de la salida, que sería otro programa de Pedro J del Mundo, pues también eso ha sufrido bastante. En aquel momento el Mundo consiguió adelantar al ABC, con lo cual el ABC, aunque todavía no había caído mucho en lectores, va a perder más cuando se marcha Ansón, pero ya empieza a tener un paraje un poco negativo. Y además ocurre algo que es muy molesto para el ABC, que es que Ansón comienza a hacer planes por su cuenta. Como comentábamos antes de acabar el programa pasado, Ansón es nombrado extrañamente presidente de Televisa en septiembre del año 96, presidente de Televisa España. Televisa, compañía mexicana, imperio en América Latina de televisiones, decide que quiere invertir en España. Lo ha intentado 2 veces y las 2 veces ha salido fatal. Pero la primera vez fue en ese momento. Aterriza en España y dice, oye, va a llegar aquí la televisión digital, la televisión por cable, pues a ver qué puedo hacer por aquí. También una opción que podía hacer Televisa era entrar en algunas cadenas que ya existían. Pero no quería. De Telecinco, bueno, la otra opción que tenía para ver un poco cómo está el ambiente. Y dice, voy a hallarme bien con el Partido Popular. ¿Quién me lo puede conseguir? Pues dicen que se va bien, Ansón. Y entonces le convierten en su hombre de televisión, lo mando el presidente. Es a la vez director de ABC, y es algo que no tiene nada que ver con ABC. Imagínense lo que es tragarse el sapo para Guillermo Lucatena y compañía, de que su director esté trabajando para otra empresa. Es decir, oiga, pero si nosotros le estamos pagando a usted para que esté 18 horas aquí, ahora no se preocupen, compatibilizo. Pero ya era un tema de que demostraba que la etapa de Ansón estaba terminando, y además no iba a esperar ni a que le echaran. Él mismo estaba haciendo planes, porque el sueño que tenía Luis María Ansón era intentar ser el Jesús Polanco de José María Aznar. Si entendemos como el Jesús Polanco a alguien que durante un mandato construye un multimedia de suficiente poder como para que sobreviva a ese gobierno cuando acabe. El problema de Luis María Ansón es que esa misma intención la tenían muchas personas a la vez, porque eso también lo pensaba Pedro J. Ramírez, pero es que también lo pensaba José María García, pero es que también lo pensaba el grupo Recoletos, pero es que también lo pensaban los vascos. Entonces había mucha gente que tenía... Es que todos empezaron a montar sus pequeñas televisiones o sus chiringuitos, que tampoco llegan... no van a acabar a nada, va a ser bastante desastroso, pero bueno, de hecho Televisa llegó a comprar Radio España, que era una cadena de radio que estaba muriéndose desde hacía mucho tiempo, pero todavía seguía por ahí. De hecho, en Radio España salieron algunos importantes locutores que luego estaban en Radio Nacional. Yo creo que hasta González Fernández Besa. Era la primera, digamos, cadena de radio privada que existió en este país, y bueno, seguía por ahí la marca, y se la compra Fontane, el grupo Televisa. Y luego también Fontane se había quedado también con Cadena Ibérica en su momento. Es que Cadena Ibérica se misma construye a raíz de Radio España, de la emisora de Radio España, con otras emisoras, la antigua emisora de Radio Miramar, de Valver, pues que agrupan ahí. Era el fondo el grupo Onda Cero, si no me equivoco. Al final sí, después de muchos bienes y después de la muerte de Radio España, en este episodio de Televisa, que tampoco salió bien, ¿no? Televisa intenta montar un canal de televisión aquí que se iba a emitir por satélite, que fue un desastre absoluto, llamado ECO, siguiendo el modelo del ECO que había aquí de noticias.
bueno, no salió bien nada. Tampoco quizá tuvo el apoyo que esperaba del gobierno, que ni siquiera sabía muy bien cómo era eso la nueva tecnología. Tampoco hubo tanto mercado ni para televisión por cable, ni para televisión por satélite, ni para nada. Ese era uno de los problemas, que no se sabía. Hay que decir que en esto, y hay que reconocérselo, Jesús Polanco lo midió mucho mejor. Si a Jesús Polanco le quitamos el fracaso en la televisión local, Localia, que es su mayor fracaso, eso es terreno de los vascos, pero si quitamos el tema Localia, mientras él estuvo en vida, apostó muy bien a los terrenos a los que fue y siempre iba sobreseguido. Cuando fue por la televisión por cable, sabía por dónde iba y funcionó bien. Cuando fue a la televisión de pago, sabía y funcionó bien. Cuando nadie apostó aquí por la televisión de pago, Canal Plus. Efectivamente, eso fue un innovador, Y además acertó en que no había una cosa que dijo Polanco, que luego sus hijos no le hicieron caso. Dijo, aquí no hay mercado para 3 televisiones en abierto. Viendo lo que ha pasado, dice, oye, pues tenía algo de razón. Porque la gente decía, oye, pero vamos a la publicidad, donde vamos a ganar dinero es con un canal en abierto. Y dijo, ya están Telecinco, Antena 3, decía Telecinco, Antena 3, más la 1, más la 2, más las autonómicas. 5 cadenas en cada casa, 6, no hay mercado. Vamos a por la vía de pago, que es el gran debate que hubo interno en el 89. Y visto lo que ha pasado después... lo cual es que se adelantó a su tiempo, porque efectivamente ahora con los Netflix y todas estas plataformas se ha llegado ahora, porque ya nadie ve la televisión. Igual si hubiera seguido vivo, hubiera montado un Netflix Psycho de plataforma de ellos. Bueno, en el caso de ABC, el ABC, el problema que tiene es que no es un multimedia. No tiene radio, no tiene, digamos, televisión, se ha quedado fuera de Antena 3. Y de hecho lo último que intenta el ABC es acercarse al único aliado que aparece por ahí, que es los vascos. Los vascos, acuérdense que tienen un 1% del ABC, y el ABC un 1% de los vascos. Los vascos, que son los Ibarra, que ya ¿Se llamaba por cento en este momento o no? No, Grupo Correos, como la gente lo llamaba. Grupo Correo. Aunque su nombre oficial era Comecosa, pero bueno, así era el Grupo Correo. Y ya se ha vuelto bastante grande. El Grupo Correo, hay que recordar que se ha zampado la parte que más tenía éxito de los católicos. La editorial católica del Jazz se había ido a hacer puñetas, pero muy hábilmente dijo la editorial católica está en ruina porque arrastra el Ya. Pero si matamos al Ya o lo conseguimos separar de los periódicos locales, hay 3 que están en beneficios, que son Ideal de Granada, La Verdad de Murcia y El Hoy de Badajoz. Entonces, una jugada que sentó muy mal porque la vieron tarde los obispos, pero bueno, separaron las dos, se quedaron con la parte buena y se hicieron del muerto, que es una cosa muy empresarialmente lógica. Eso es muy importante decirlo porque hay muchos periódicos regionales y hay muchos grupos como Prensa Ibérica o Promecal que tienen muchos periódicos, pero no siempre que estén en beneficios. Entonces, una de las cosas que fue uno de los mayores saltos que tuvieron los vascos es que se llevaron 3 de los periódicos que estaban en beneficios. Si a eso sumas que cuando el Estado privatiza toda la prensa del movimiento, ellos se quedan con uno de los mejores bombones que hay, que se llama Sur de Málaga. Sur de Málaga, el gobierno socialista lo vende como un éxito, porque lo compran sus empleados, que es el modelo socialista perfecto. Los empleados dicen, sí, nosotros, aquí se acabó el capitalismo, aquí, comuna, como llaman ellos, no sé cómo llaman, sociedad laborista, que es la típica, en plan, comuna. Una especie de cooperativa eso. Nosotros nos llaman el periódico tal, que suena muy bien, todos los periódicos, incluso algún periódico teóricamente liberal como La Vanguardia, qué buen modelo, el de los del sur, esto es un modelo a seguir, el modelo cooperativista. A los 2 años dijeron esto, aquí no pagar las deudas nosotros mismos, aquí que venga un empresario a pagarnos y nosotros a ganar dinero, que es lo que queremos hacer. Entonces ahí llegan a la puerta los vascos, repetimos nuestra oferta, sí, llevarlo todo. Bueno, creo que nos llevaron más pasta los empleados de aquel sur que lo que les soltaron los vascos en aquel día del año. El gobierno de España casi lo regala a los empleados del sur, y estos al final acaban haciendo negocio vendiendo esa famosa cooperativa que iba a ser el ejemplo para todo. Entonces ya digo, estos modelos de el Le Monde, Francia durante años se vendió como el modelo cooperativista por la sociedad de rectores, y al final ¿quién tiene hoy Le Monde? Un banquero, francés, porque al final es que el modelo cooperativista no ha funcionado. Díganme el modelo, si me dicen que su modelo es el periódico Egin, que es el único periódico, digamos, que ha tenido un modelo cooperativista, les diré que no les creo, porque en el fondo Egin mandaba a los niños de Francia con capuchas. Si no hubieran tenido niños con capuchas en Francia, igual tampoco hubiera funcionado en Egin. Hace unos 25 años yo tenía vinculación con una imprenta que en España hacía el Le Monde Diplomatique. Los 3 primeros meses pagaban a 90 días, dejaron de deber 9 millones de pesetas. Es decir, no pagaban a nadie. Siguen dando palos por ahí con imprentas que los pobres se los hacen, les dejan a deber 3 meses y te dejan enganchado. Y así te van dejando siempre enganchado. Y valía hablo de pesetas
pues esto, 3 millones de pesetas para llegar al número de hace 25 años, ¿eh? ¿Sabes? Pues ya Esa digo es la que política. probablemente haya sectores donde pueda funcionar. En el sector mediático occidental, el modelo cooperativista no ha funcionado. Miento, ha funcionado una cosa que para mí es peor que el modelo cooperativista, que es el modelo público. Claro, si el Estado pone dinero, ahí sí hay medios que sobreviven, nos ha fastidiado. Pero en plan de que los propios trabajadores respondan de las deudas de su medio... Vamos a hacer esto y nosotros tal, nada. Eso no ha funcionado. Hubo un periódico llamado Liberación, que era otro intento cooperativista privado, esa vez sí, de un grupo de gente muy comunista, era de Diario Comunista. Creo que duró un año ese proyecto, que fue del año 84, 85, sí. Por ahí debió ser. Si alguien guarda un ejemplar, que lo guarde en marco, porque duró, ya digo, un estornudo ese periódico. Al final, me acuerdo que al final el Partido Comunista ofreció poner dinero y hubo un gran debate interno de decir, ¿qué hacemos? Porque mucho presumir. Así que la independencia periodística, porque las cosas es, no queremos empresario, queremos ser independientes. Y piensas, claro, independientes, pero al final estás pidiendo dinero al Partido Comunista de Izquierda Unida, que es un partido político. Mucha independencia no veo. O sea, mucho presumir, lo que siempre, un problema que tiene la izquierda de este país, que entiende independencia con ser de izquierdas. Al final, los propios redactores dijeron, pero ¿cómo vamos a ser independientes si nos financia un partido político? Y ya digo, el periódico Liberación, el primero que tuvo una mujer directora, se fue a la porra porque al final era absurdo. Dices, si tiene que pagar un partido político, no sobrevivimos. Sur funcionó muy bien como periódico privado. Ahora probablemente tenga pérdidas porque lo tienen todos, pero ha sido uno de los periódicos regionales que más dinero ha aportado. Por cierto, también el franquismo, hay que decir en honor a San Caguigas, que era el director falangista que lo llevó durante casi 30 años, que consiguió algo que, por ejemplo, no consiguió La Riva ni ningún otro periódico importante. Si quitamos la sección de Alerta de Cantabria, la Nueva España de Asturias, o sea, del movimiento todo. Claro, el periódico tuvo como 30 periódicos, fue entonces una ruina. Pero, en honor a la verdad, hubo 5 casos que ganaron dinero, que cuando acabó la dictadura y dije, bueno, ¿qué hacemos esto? ¿Privatizamos? Hay 5 periódicos que están haciendo ganar dinero al Estado, que es algo que no ha conseguido, por ejemplo, nunca Televisión Española desde que hay canales privados. ¿Qué existe? Que es Sur de Málaga, con Sanz Caguigas, que Alerta, es el correcto, Alerta de Cantabria. ¿El norte de Castilla? Los valencianos, los dos. Levante y porque las provincias era privado. Levante y la Información de Alicante. El Levante y Alicante, y me estoy dejando uno que es la Nueva España de Asturias. Eso es. Esos eran los que ganaban dinero para el Estado. Y no es por casualidad, simplemente porque la gente lo llevó y lo hizo bien. Porque aunque la gente no lo parezca, pues había malos periodistas en el franquismo y había buenos periodistas. Y un periodista dijo, hombre, pero no había libertad. Un periodista no está solo para decir que el gobierno lo hace mal, está para informar de las innovaciones, de lo que hay, de lo que tal. Y si lo haces bien... ¿Qué llamamos libertad? Libertad política igual no había tanta como podemos imaginar que hay ahora. No sé hasta qué punto lo que el periodo que estamos viviendo ahora es libertad real. Porque es que sobre todo... determinadas opciones que están estigmatizadas. Bueno, eso que es un debate muy interesante. Claro, es que aparte, pero hay una gente que la gente se olvida, que un director de periódico no es solo el que hace el editorial. Entonces, que de hecho, estos periódicos, muchos de ellos probablemente ni tenían páginas editoriales. Lo que hacías, pues que la gente se entera de lo que está pasando en su ciudad, en su tal, y si lo haces bien, la gente te compra. Y si también pones cosas de marcha, desde películas, bueno, lo hicieron muy bien y por eso Sur era un periódico con mucho éxito. Esto todo lo cuento para explicar quiénes eran los vascos en el año 96. Era gente a la que iba cuesta arriba, mientras que la ABC iba cuesta abajo. Por eso, en esa alianza es en lo que, según el Banco Banesto, había dicho, cuidado con estos, porque si no os compro vosotros, ya verás cómo se acaban comprando estos. No, nosotros somos prensa ibérica, tenemos 100 años de historia, prensa española, tenemos 100 años de historia, tal. Lo que sí hace prensa española es ofrecerle a Correo hacer cosas juntos, y es la toma de Telecinco. Telecinco, que es un canal privado que merecería que un día le dedicáramos un programa entero a su historia. Cogido el guante, si este programa hoy acabamos el 5º episodio de ABC, si queréis el próximo salto será el de Telecinco. Pues entran Correo y ABC de la mano, comprando un 25% de acciones, que es lo máximo que la ley permitía en aquel momento que comprara un canal, justo el mismo año 96. En el fondo de aquella entrada, el ABC se va a caer enseguida. O sea, aunque entran los dos, se vio que sea quien tenía la pasta era el Correo, y puso a su hombre fuerte, Alejandro Echevarría, como presidente de Telecinco, cargo que sigue ocupando hoy a pesar de que el ABC y Correo entran los dos tomando el 25% de la ABC. Pero y tenía que ver también con el grupo italiano, ¿no? Claro, en aquel momento recordemos que la ley impedía que un grupo tuviera más de un 25%. Entonces Berlusconi tenía el 25%, es lo máximo que podía. Otro 25% lo tenía un grupo alemán que se llamaba, que ya quebró, que era un señor bávaro, Kirch. Y había un 25% que tenía la ONCE. Y la ONCE se hunde porque se hartan todos de Miguel Durán, que por cierto hace poco me han dicho que estaba enfermito, a ver si se mejora. Pues es el que lleva muchos casos de abogado ahora de Gürtel y esas cosas. Pues
Miguel Durán se hartan de él porque dicen que por culpa de que ha metido a la ONCE en medios, todo el mundo ataca a la ONCE. La ONCE está muy acostumbrada, es una organización oculta, y de repente todo el mundo está pendiente de las inversiones y en qué se gasta dinero la ONCE, con lo cual esto ha sido culpa de entrar en medios, que era, nos queremos ir. Bueno, aunque la ONCE estuvo también detrás de Onda Cero, también. Esto sí, fundó Onda Cero, de hecho. Bueno, entonces eso provoca que Miguel Durán caiga, que Onda Cero ponga en venta su paquete en Telecinco, y ese paquete es el que compran entre ABC y El Correo. Era muy importante en ese momento porque en ese momento nadie estaba seguro de que Telecinco fuera a ser el canal de Berlusconi. Como la ley impedía que tuviera más del 25%, ¿quién aparentemente iba a mandar más? El socio español, porque es el que estaría más cerca. El socio italiano, pues sí, que ponga la pasta y tal. Por eso parecía muy importante quién iba a estar por allí. Y por eso cuando entran los vascos, los Ibarra, los Echevarría y tal, parece que ellos van a ser los que se van a quedar con el control. En el acuerdo que se anuncia se dice, el grupo Correo va a controlar los informativos. Por tanto, la ABC dice, oye, esto es interesante, vamos a tener por fin un multimedia, un canal de televisión. Nos han echado de Antena 3, pues a por Telecinco. No dura ni un año. ¿Por qué? Por dinero. O sea, al final están tan quebrados. Y además había algo que tiene que ver con los contratos, de que había un contrato que se iba a vencer por el tema de las jubilaciones, que dicen los directivos, oye, que nos vamos a meter un jaleo porque no tenemos dinero para pagar las jubilaciones de nuestros empleados que han suscrito un plan de pensiones con la empresa privada. Con lo cual nos van a demandar todos como no, hay que sacar dinero. Y digo, pues vended todo lo de Telecinco, que con lo cual duró muy poquito esa inversión y sirvió para ver que era un grupo débil, porque eso empieza la gente a decir, ¿qué está pasando en ABC? Que están teniendo que vender activos para pagar las pensiones de sus empleados, ¿no? Encima, El Mundo, de la mano con el Partido Popular. En aquella época, El Mundo consigue estrechar muchas relaciones con Telefónica. Juan Villalonga, compañero de pádel. Juan Villalonga es el presidente de Telefónica, que es una compañía pública, la primera compañía de este país. Y además de José María Aznar también. Claro, entonces estas partidas de pádel que aparecen Villalonga, Pedro J. Ramírez y Aznar compartiendo en una cancha colocada en la propia redacción del Mundo, con lo cual era una imagen de aquí quién está con el poder, el ABC o yo. Y encima en ese ambiente la marcha de Luis María Ansón, que es lo que le faltaba. En ese momento Luis María Ansón abandona el barco. No para retirarse, para montar su propia historia. Luis María Ansón deja tirado al ABC, entre comillas, después de su aventura con los mexicanos. No, durante. Él todavía se cree que va a triunfar con esa aventura. Sigue en esa aventura. Entonces, hay que recordar que Televisa ha puesto en marcha una cosa. Y se queda tirado del ABC. Claro. El ABC. ¿Hablamos del año? 97. Televisa acaba de montar con Telefónica, todo tiene que ver con todo, una operación llamada Vía Digital. Sí. Vía Digital es una simple plataforma de televisión por cable que hoy ya no existe. Pero en aquel momento Vía Digital era... Vía Digital se la cargó Telefónica y acabó comprando Canal Plus. Que por eso muchísimo después, anda que no pasan años. En aquel momento, ¿qué es lo que parecía que iba a ser Vía Digital? Parecía que iba a ser la plataforma a raíz de la cual se iba a conseguir el nuevo grupo mediático español. Porque era donde se concentraban todos. ¿Quién estaba en Vía Digital? Estaba Telefónica, Juan Villalonga, era accionista Unidad Editorial, es decir, El Mundo, es decir, Pedro J. Ramírez, era accionista Luis María Ansón, pero él, no era ABC, él a través de Televisa. Con lo cual estaban ahí todos los amigos del gobierno y ya no hacía falta la ABC. La ABC no estaba en Vía Digital. Entonces, Vía Digital, que ahora sabemos que acabó en pedazos y no es más que una catarata de pérdidas para todos los que osaron meter dinero allí, pero en aquel momento era como los amigos mediáticos del gobierno, la alternativa a Prisa, que está aguantando estoicamente con el grupo afín al rival del gobierno, Canal Satélite Digital, luego será Digital Plus, y los aliados y la mejor prueba de que eran los aliados del gobierno es que está Televisión Española. Televisión Española, Vía Digital, Televisa, Telefónica, crean Unidad Editorial del Mundo, crean una plataforma alternativa a la de Prisa, con cuál son los dos grandes bloques. Y la ABC está fuera de esos bloques. Sin su director, que sí está en los bloques. Ansón está dentro, a la ABC está fuera. Y eso motiva, pero el que se va a echar a Ansón no le echa a nadie, sino el tema se va. Sí, hombre, es verdad que Guillermo Luca de Tena me dijo que se fue 2 minutos antes de que le echara. Pero las frases también se dicen mucho en ese tipo de cosas. Guillermo Luca de Tena, que ya falleció, cuando hablé con él me dijo, se fue porque se dio cuenta que le iba a echar. Puede ser, pero también digo que tuvo muchas ocasiones para echarle, don Guillermo Luca de Tena Ansón, y hacía falta, digamos, el valor de echarle. Mucho valor para echar a alguien como el María Ansón. De hecho, sin echarle acabaron fatal. Cuando le echan a Ansón, le hacen un muy buen contrato. Sigue en nómina del periódico como presidente del Cultural y tal, y cobrando una cantidad bastante importante, y además, y eso es cobrando una indemnización. Él cobra indemnización como si fuera un despido cuando se va porque lo ha pedido él, y encima sigue cobrando de la empresa como consejero y como director del Cultural. Le salió redonda. Sí. ¿Qué le salió mal a Ansón de aquella jugada? Que él pensaba que Televisa iba a triunfar y Televisa, boom, se desploma. Se muere Emilio Azcárraga padre, llega Emilio Azcárraga hijo. Emilio Azcárraga es el dueño de Televisa y dice, ¿qué es esto de que estamos invirtiendo ahí en España? Y esto es un jaleo. De aquí nos vamos. Aquí no hay negocio. Se fue,
se lo quedó todo Telefónica, que se arruinó por eso. O sea, el Telefónica yo creo que tiene muy mal recuerdo la etapa de Villalonga, porque anda que no perdió un dinero en todo aquello de Terra, pero en aquel momento parecía que era la hostia, con perdón de la expresión. Sí. Pero bueno, ahí fue un malistro mexicanos. Y Anson dices, ostras, ¿qué hago? Me he ido de la ABC para liderar un proyecto. Tiene ahí Radio España, que no la escucha nadie, que era Anson, aunque sea a través de Testaferros, pero era él el que controlaba esa radio cuando los mexicanos se van. Y me ponía José Antonio Sánchez, que es uno de sus fichas como director de Radio España, pero ni tú que era un multimedia, pero con Radio España solo no puedo. Bueno, pues con él vuelvo a la ABC. Entonces su gran plan es decir, tengo una redacción de gente que se había venido a hacer Televisa conmigo, con Joaquín Vila, y digo, vamos a montar un periódico de la tarde. En el año 97 un periódico de la tarde. Era algo complicado. Entonces, chocante. Entonces va don Guillermo Lucatena y dice, mira, lo vamos a hacer en los talleres de ABC. Se va a llamar La Razón como periódico de la tarde pero perteneciente a la ABC y que compenetre a la ABC. La respuesta de Guillermo Lucatena fue que se metiera esa idea donde le pusiera. Esa idea la tenía Anson. Sí, y se la propone Guillermo Lucatena. Y se la propone a Guillermo Lucatena después de haberle dejado tirado y Guillermo Lucatena le dice que se meta esa idea donde se le quepa. No sabemos con qué palabras lo hizo, pero son suficientes palabras como para que Anson solo me dijo Anson. La respuesta de Guillermo Lucatena fue atroz. O sea, fue no, pero fue un no que Anson en su orgullo interpretó que fue atroz. Y eso motivó que él montara... Él dijo, así pues, si no es con vosotros, sin vosotros. Que yo soy Anson y a mí no me hace falta o sea, no me hagas sentir que quizá, por lo que fuera, nosotros no estábamos en la conversación, Anson sintió que le estaban minusvalorando. Bueno, Anson es que ha tenido un alto concepto de sí mismo. Sí, pero fíjate, hay que decir que esa partida, la partida que viene ahora... igual que luego después de esa fue la última, porque yo creo que los demás que ha hecho ya perdió, sí consiguió un resultado muy digno lo que iba a hacer. Porque no consiguió lo que pretendía, pero hizo pupa, como se diríamos. Porque él dijo, no, ¿qué pasa? ¿Que creéis que no soy capaz de montar un periódico sin vosotros? Pues vosotros lo habéis querido. No va a ser de la tarde, va a ser de la mañana. Y va a ser para combatir directamente con vosotros. Sí. Con lo cual era una apuesta de decir, sí, hombre. De hecho, La Razón pasó a ser un periódico más conservador, fíjate, siendo con tintes antifranquistas. Es que fíjase, hay una cosa que le vino muy bien a Anson. La Razón no iba a ser un periódico franquista. Ya hemos contado que Anson, cuando crea La Razón, viene Emilio Romero a ofrecerle ser columnista y dice que no, que mira el futuro. En cambio, sí puede escribir Carlos Semprún Maura, que es comunista, pero que se ha vuelto liberal y que había estado en los 50 con el PC, pero ese tipo de columnas sí podían. Pero ¿qué ventaja tiene? El ABC, cuando se va Anson se va dando un portazo porque hace una cosa además antes de irse, que es denunciar la trama conspirativa de acoso y derribo. Dice que los periodistas han hecho una trama de acoso y derribo contra Felipe González. Y él formaba parte de esa Sí, él lo dice, yo formo parte. Lo que comentan son, con perdón, es una estupidez. Quiero decir, ya ve usted la gran conspiración de que 4 periodistas se reúnan en la casa de dirección de ABC para decir que van a criticar en sus artículos al gobierno. Pero como aquí... Por otra parte, era fácil criticarlo, Sí, que además eso lo sabía cualquier persona que les leyera. O sea, no necesitábamos una confesión de Anson para saber que Antonio Herrero, Pedro J, Pablo Sebastián y Anson querían que Felipe González dimitiera. Vamos, bueno, pues hay que decir que Jesús Polanco y Antonio Asensio... Y vamos a ponerlo, deciden conseguir convertir eso en una gran confesión. Sí, la conspiración. O sea, Zeta y Prisa hacen una cosa espectacular, como ¡wow! ¡Uy! La conspiración de Anson Aznar llegó por culpa de... Una cosa impresionante. Y consiguen que cale, tampoco se ve mucho más, pero durante una semana, vamos, y todavía los columnistas de esas filas, de la época, de Zeta y Prisa, no, es que claro, la gran conspiración contra Felipe González. Digo, pero que había tanques, había dosieres falsos. Felipe González que llevaba casi 14 años en el poder, ¿no? Es una de las mayores chorradas que se ha hecho y que hay que felicitar a Prisa y a Zeta por conseguir que una chorrada mucha gente se tomara en serio. Y las tertulias ahí viendo, ¿qué le parece esto de la trama conspirativa? En fin, estupideces, pero que bueno, ese es el arte, ¿no? De Polanco y Asensio, conseguir una estupidez para decir algo serio, como vamos, el 23F otra vez decían en aquel momento alguno, pero bueno, chorradas, bueno, pero sirve para que a la vez diga, uy, este Anson ha sido muy radical, vamos a moderarnos más, hay que moderarnos. Cogen a Jiménez Alemán, un periodista andaluz, dice, un ABC muy moderadito, a ver si lo ponemos tal, con lo cual, eso es lo peor que podrían haber hecho, porque Anson dice, eso, moderados, que yo me encargo de los lectores de derecha. Sí. Con lo cual, fue cuando Anson, en La Razón, con la maldad que le caracteriza, pero digo en el sentido de canalla simpático, empieza a hablar del ABC verdadero. Cuando yo dirigía al ABC verdadero, que está dando a entender que el ABC ya no es el ABC verdadero, porque el ABC verdadero, el de su etapa, es La Razón. Se ha ido. Y
No caló todo lo que él quería, pero sí caló lo suficiente para hacer daño. Aparte que hizo ofertas a todo el mundo en ABC, con lo cual obligó a la ABC a hacer contraofertas a todo el mundo con lo económico que supuso. Fíjate, al que sí se llevó al final fue a Usía, más Pero adelante. tardó. Además fue como una discusión. A Usía en aquel momento le consigue el sueldo y se queda. Kamani, Kamani dijo que no se iba con Anson porque le caía mal. Kamani dijo que con Anson ni la vuelta a la esquina. Pero, por ejemplo, se llevó el Cultural entero, vamos, toda la relación del Cultural se fue a La Razón, duró un año porque en La Razón se quedó sin dinero y se fueron al Mundo después con esto que llaman ahora el Cultural como periódico aparte. Sí. Vamos, se llevó ya bastante gente, menos de las que... Pero sobre todo hizo mucho daño económicamente porque sabe usted lo que supone subir el sueldo a un montón de gente, claro, para que no se vayan las contraofertas. ¿Quién apoyaba económicamente a Luis Marianson en este momento? Luis Marianson, cuando monta La Razón, tiene un apoyo inicial de una figura que se llama José Frade. Una figura muy interesante. Llevó el Canal 7, era el de Eso Canal es, 7, está usted muy bien informado. Y si no me equivoco, fue productor de cine, de estas películas. Él produjo muchas series para Antena 3, porque durante un tiempo fue accionista de Antena 3, como por ejemplo estas de Canguros, Hermanos de Leche, ese tipo de series. Y por lo que sea, ya había tenido alguna tuvo relación con Norma Duval era su pareja. Era su mujer. Entonces, él estuvo en el Canal 10, que fue un canal que no funcionó, pero Canal 7, a nivel local, hasta que llegó la televisión digital, el apagón analógico, estaba bien. Funcionó suficiente como para mantenerse. Sí. O sea, tenía programas sigue funcionando por ahí, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, medio piratilla. Sí, mira, eso me divierte, a ver si lo presento en algún momento. Río Bo me parece que lo lleva, ¿eh? Riobó, el que llevaba el canal de Pablo Iglesias, qué cosas. No, o ese Canal 33, ya me estoy liando. Bueno, yo pero creo que Riobó lleva Canal 33. Son de la misma raza esos canales. El Canal 7 lo llevaba Frade, luego estaba Canal 33, un poco cutre, y yo creo que... Pues este Frade, que en ese momento tenía bastante dinero porque acababa de pelearse en Antena 3 con Asensio, él tenía pasta y entonces le dijo a Anson, oye, yo te puedo financiar este tema y te consigo dinero. Lo que pasa es que a Frade se lo quita enseguida de encima porque viene una oferta de alguien que era mucho más interesante, que era Asensio, el Grupo Z. Dice, oye, yo te lo financio. Entonces dice Anson, esa alianza me interesa. Claro, yo dije, oye, no me llevo con Frade. O sea, si me quieres a mí, fuera Frade. Sí. Anson dijo, venga, entonces antes de salir el periódico, Frade, que es el que ha financiado, digamos, la primera etapa, no llega a estar cuando sale el periódico porque ya se lo ha cargado y entonces aparece Grupo Z como principal accionista minoritario. Hay que decir que Anson no es especialmente empresario, él no pone mucha pasta. Él contrata a Mauricio Casals, que es un empleado suyo, para que busque socios, y él se hace muy amigo de un empresario mexicano que se llama Ramiro Garza, una figura enigmática, y también se pone bastante dinero. Ramiro Garza, su representante en España, es un hombre llamado Edmundo Rodríguez Sobrino, una figura que los que estén siguiendo la llamada Operación Lezo igual les suene porque está implicado en esa historia. Bueno, son otros que pone también bastante dinero, pero el que pone más es Z. Antonio Asensio dirige un periódico en Cataluña llamado El Periódico de Cataluña, que no es precisamente un periódico de la línea editorial de Luis María Anson, pero consigue un acuerdo. Y sigue siendo, estaba Interview. Efectivamente, el grupo Interview. Sacó una revista que era Panorama, que fue un fracaso, que también dio unos cuantos ejemplares. Anson había escrito en ABC que Asensio era la escoria del periodismo. Palabras graves, ahora eran socios, y estamos hablando del año 94. Hay que recordar que en alguna portada de Interview, lo hemos comentado en este programa, en 40 años, hablando de ETA, en alguna portada de Interview señaló objetivos que luego ETA asesinó. La audiencia consideró que algunos reportajes de Interview habían sido delictivos y hubo una condena judicial. Muy dañinos. Yo soy muy amigo de Ingrid Asensio, la hija de Ingrid Asensio, la hija que está casada con Fernando Sanz. Claro, pues Ingrid Asensio precisamente era una de las que actuaba en nuestras series de Antena 3 que estamos hablando. No sé cuál de las dos. Sin Canguros, una de estas. Estaba y llevaba programas infantiles. Sí. Pues claro, esa alianza era un poco absurda porque ideológicamente no coincidían nada, pero consiguió Anson que firmó un acuerdo en cual de la parte editorial se ocupaba Anson, de la parte empresarial se cargaba Asensio. No va a ocurrir porque al final Anson tiene un tipo muy interesante, Mauricio Casals, que irá poco a poco ganando cotas de poder, y a la gente que mandaba a Z para supervisar, Casals los iba, digamos, camedando un poco a su costa. Casals ya tenía un contrato publicitario de que de toda la publicidad que pusieron en La Razón se lleva un porcentaje. Hay que ser buen empresario para conseguir ese tipo de acuerdos. Claro, digo, ¿cómo conseguir hacer eso? Colarles eso y que pueda aprobarse, ¿no? Fue un buen empleado. Todo esto viene a cuento de que, claro, imaginemos la situación de ABC. El Mundo se ha asociado con Telefónica, es decir, con Antena 3 y Onda Cero, que son los medios que tiene Telefónica, y encima se va muy bien con el Partido Popular, Multimedia, Telefónica con ellos. Eso es el ABC, encima desplazado por la izquierda, por así decirlo, por El Mundo. Pero es que encima por la derecha aparece La Razón.
con Radio España, con Ansón, con Asensio, con Z, con lo cual la situación para la ABC era tan negra que Guillermo Luca de Tena dijo: ha sido un placer, señores, me voy a mi casa. Y entonces, en ese momento, el ABC histórico de los Luca de Tena. Bueno, se va Guillermo Luca de Tena y se lo pasa a su yerno. O sea, Nemesio Fernández Cuesta, no confundir con el ministro Nemesio Fernández Cuesta, su padre Llana, este es Nemesio Fernández Cuesta Luca de Tena. Porque Yo no sé si eran primos o era sobrino. Claro, hijo del anterior, que el ministro franquista Nemesio Fernández Cuesta y Llana se había casado con una Luca de Tena. Raimundo Fernández Cuesta, que fue ministro. Claro, Raimundo Fernández Cuesta tenía dos hermanos, que eran los dos en medios de comunicación. Uno es el fundador del Marca, Manuel Fernández Cuesta, y otro, Nemesio Fernández Cuesta, es el empresario. Y ese empresario también fue ministro en una etapa de comercio. Claro, yo me había quedado con Raimundo, al que yo conocí personalmente, ya muy mayor. Fue vicepresidente del Real Madrid, pues ese, Nemesio Fernández Cuesta, Nemesio, que es padre de otro Nemesio, Fernández Cuesta, Luca de Tena. Uno es Nemesio Fernández Cuesta y Llana, y su hijo Nemesio Fernández Cuesta, Luca de Tena. Ese es el que asume la presidencia de la prensa española y se encuentra el peor ambiente posible. Dice, bueno, a ver ahora qué hacemos. Tenemos competencia por todos lados. Tenemos La Razón, que sale a este lado, tenemos El Mundo, que era teóricamente nuestro enemigo, por otro. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a intentar aliarnos con la COPE, que es un intento que hace él, que vamos a aliarnos con la COPE, vamos a comprar un porcentaje, que es un 5% de la cadena COPE. Otro 5% los vascos, porque en ese momento la ABC sigue actuando como socio. Venga, nosotros un 5, vosotros otro 5, y entramos los dos con un 10% en la cadena COPE. El objetivo reconocido de Nemesio Fernández Cuesta era intentar un multimedia. Decía, es que si el país todos los días la SER está diciendo todos los días el contenido del país, está vendiendo el país, y si Onda Cero está vendiendo el mundo, yo necesitaba una radio que vendiera la ABC. Digo, el problema es que la COPE también vendía el mundo, porque la COPE tenía en ese momento ya a Luis Herrero y a Federico Jiménez Santos, que estaban se llevaban mejor con Pedro J. Ramírez y con Ese Mundo, porque en el fondo lo que quería Luis Herrero y Jiménez Santos es que la asociación que el mundo había hecho con Onda Cero la hiciera con ellos. Que todo el mundo daba por muerto a la ABC. Entonces lo que quería, la COPE quería al mundo y Onda Cero quería al mundo, y nadie quería a la ABC. Incluso la ABC, que era accionista de la COPE, tenía una radio que hacía más cancha al mundo que a ellos. Entonces era Y en este panorama, ¿cómo se va desarrollando todo? ¿Cómo era el desenlace final? Hasta llegar a donde estamos. Claro, el último punto, que no sé si a este paso nos va a dar pie a que haya un epílogo la próxima semana, pero para entender, la única cosa que te queda en ese tipo de circunstancias es llamar a la última puerta posible, que es a la de la Moncloa. Es decir, por favor, gobierno, a ver, échenos usted una mano, a ver qué puede usted hacer. Nemesio Fernández Cuesta se va muy bien con Álvarez Cascos, tenía muchos amigos, de hecho intentó que el gobierno boicoteara a La Razón. Cuando sale La Razón, las primeras fiestas que hace no va nadie del gobierno menos Mariano Rajoy y Loyola de Palacios. Loyola de Palacios porque era amiga personal de Luis María Ansón, había sido su secretaria en la Asociación de la Prensa, y Mariano Rajoy porque, por lo que sea, apostó por el mundo de Mauricio Casals. Una relación que merecería que alguien nos la investigara un poco, porque ahí debe haber cosas muchas chulleras de la relación que hay entre Casals y Rajoy, que ha seguido durando durante todo el gobierno de Mariano Rajoy. Pero bueno, ahí ya entonces existía esa vinculación y Rajoy iba. El resto no. De hecho, Jiménez Alemán, el director de ABC, y el propio Luca de Tena, ya retirado, fueron a ver a todos los bancos diciendo: no pongáis pasta en el periódico de La Razón. Respuesta de un banquero, por ejemplo, a Musategui, que era el presidente del Banco Central Hispanoamericano. Digo, si Ansón me pide pasta, se la voy a dar, y quien menos puede criticarles sois vosotros, porque tú le debes la supervivencia del periódico y tú toda tu carrera periodística. Dicen que le soltó a Musategui, a Jiménez Alemán y a Luca de Tena. Con ese panorama, y encima una vez cada vez más descafeinado, porque estaba en esa moderación y se estaba equivocando, porque el Partido Popular estaba en manos tanto de La Razón como del Mundo. Entonces el gobierno les dice: mira, este que tenéis de director, Jiménez Alemán, es muy blando, es muy tal. Mira, yo tengo aquí a una persona que nos habla muy bien de él, se llama José Antonio Zarzalejos, y este lo puede hacer mucho mejor. José Antonio Zarzalejos viene del grupo vasco Correo. Uh-huh. Es verdad que él ha salido mal del grupo Correo, porque Zarzalejos se va del grupo Correo porque entiende, a Zarzalejos le pone la cruz el PNV. El primer momento se enfada con el Correo y dice: mira, este director se mete mucho con nosotros, no nos gusta, se mete mucho con el diario nacionalista y tal, y teóricamente vosotros tenéis que llevar bien con todo el mundo, ¿no? Tenéis que ser neutrales, no puedes tener a un director. Hay que recordar que Zarzalejos estaba amenazado por ETA, con lo cual eso quizá influyó en que al PNV no le tuviera mucha simpatía, porque entendía que no le defendía lo suficiente. Y Zarzalejos se siente muy dolido porque entiende que el grupo no la apoya. Dice: bueno, pues mira, Zarzalejos, no te preocupes, te cambiamos, te nombramos un cargo editorial en Madrid,
y así ya te evitas la presión del PNV. Intentaron venderlo como una patada para arriba, pero esos Zarzalejos no les sentó muy bien. Casualmente, el hermano de Zarzalejos es el jefe de gabinete de José María Aznar. El pobre no soporta que le digan que su hermano influye en cosas, pero es lo que toda la profesión periodística consideró en aquel momento. No digo que fuera verdad, pero bueno. No, le echó una mano. El caso es que se caga en alemán, que lo había hecho horriblemente mal. No había tenido suerte. Era que sustituir a Anson era una cosa difícil. Y entra Zarzalejos. José Antonio Zarzalejos. Sí. Que llega y él llega diciendo, mira, esto es una guerra, ¿no? Y esto es, hay que ir guerra contra la razón y contra el mundo, que son nuestros enemigos. Es verdad que Zarzalejos no tenía la fuerza periodística para enfrentarse a dos titanes como Anson y Pedro J. Pero bueno, hay que decir que lo intentó. De hecho, poco después de llegar a la dirección de ABC, muere Alberti y se encuentra con la triste sorpresa de que el ABC y La Razón ponen la misma portada de la muerte de Alberti por un dibujo que había hecho un pintor y lo tenían los dos. Que dice el ABC, oiga, eso es archivo de ABC. Y de La Razón, oiga, no, es archivo de Anson. Sirve para plasmar en las divergencias de un mal divorcio. Es decir, nosotros no sabemos ese pintor a quién se lo hizo. Lo que pasa es que los dos ponen la misma portada el día que muere Alberti y demuestra el tipo de problemas internos que había entre los dos medios. De hecho, Zarzalejos da una orden que es que la palabra La Razón no sea pronunciada en ABC, algo que solamente hubiera respaldado Guillermo Locatera. Y el nombre de Anson no puede ser ni citado en las páginas del periódico. Ni Anson ni La Razón pueden ser citados en ningún artículo que tenga que ver con el ABC. Pero en el fondo, las deudas eran ya algo inasumible. Ya estaba el periódico en quiebra. Y entonces cuando, en ese momento, la famosa llamada del 93-94 vuelve a aparecer y decir a los vascos, oye, ¿nos ayudáis un poco, metís pasta? Y es cuando los vascos se sienten fuertes, Alejandro Echevarría, José María Vergareche y la sombra de la familia Ibarra y del Banco BBVA diciendo, solo hay un tío haciendo una oferta, una, y es el 70%, que acaba siendo el 80%, es decir, todo. En el fondo, para que nos queremos engañar. Es verdad que la familia Lucaetena seguiría estando en el periódico, pero cuando ya te hacen una oferta que supera el 51%, saben que no te están diciendo una participación. Sí. No, nosotros decimos una participación, un 15-20, y digo, no, el acuerdo es este. Si queréis que entramos, nos lo quedamos. Igual les hice un favor, claro, porque al final al cabo Bueno, vamos a ser justos, ya que la negociación, que por cierto, una cosa muy rara, fue consultada con el gobierno de José María Aznar. Y diréis que tiene que ver un acuerdo entre las privadas. ¿Esta cuál es el sector mediático? Bueno, en ese momento José María Aznar y el PNV estaban viviendo un idilio, ¿eh? Yo solo sé que antes de hacerse la operación fue consultada al gobierno de José María Aznar y el gobierno de José María Aznar digo, adelante. Y oiga, ¿por qué tiene que consultarse con el gobierno una operación de dos empresas que no cotizan? Si no hay un órgano regulador como pues una televisión, pero bueno, pues no sé, pero se consultó y Aznar dijo, sí, doy el visto bueno. Dicen que porque Aznar pensaba que eso le daría el control a la derecha de los medios vascos y sobre todo del Banco Bilbao, que no pasó luego, pero por otros motivos, por el tema de Argentaria. Pero bueno, entonces se hace la fusión. Hay que decir que de todos modos vamos a ser justos con Nemesio Fernández Cuesta y Lucaetena. Fue su último gran servicio a la familia Lucaetena. El acuerdo le salió muy bien. ¿En qué sentido? Si ya asumimos que es una derrota y que es el fin de Prensa Española S.A., si miramos el Prensa Española sigue existiendo como tal, tiene un porcentaje mínimo, no se desaparece. Es el cierre de Prensa Española, desaparece la junta de fundadores de ABC. Y lo que sí se crea una empresa privada llamada ABCSL que va a estar dentro del holding Grupo Correo, luego conocido como Grupo Vocento, que van a hacer a partir. Porque, ¿qué condiciones pone Nemesio Fernández Cuesta y Lucaetena para vender la marca? Y dice, vale, la empresa está en quiebra, pero la marca ABC es una marca que va a marcar todo. A partir de ahora Vocento será conocido como el grupo de ABC, no el grupo del Correo Vasco, tal. Bueno, y consigue tres condiciones que son muy ventajosas para ellos. Uno, el porcentaje que le da la familia Lucaetena dentro del grupo vasco Correo, que es alrededor de un 8%, es el segundo más grande, después de la familia Ibarra, que no se justificaba por el nivel de ingresos que tenía el ABC. Y sobre todo decir, oye, que esto está quebrado, que si no hacemos nada esto va a morir. Y segundo, tercero, les permite cotizar en bolsa, que es algo que permite que muchos empresarios en esto vendan y ganen mucha pasta. Muchos antiguos accionistas del ABC y tal, pues mira, sale en bolsa, perfecto, así especulo y me saco bueno. Y segundo, que me he saltado y lo he puesto antes del tercero, el cambio de nombre. El cambio de nombre fue fundamental. Porque teóricamente lo que pasa es que Correo compra a la ABC y Prensa Española. Lo que había pasado, usted ha mencionado antes el norte de Castilla. El Grupo Vasco compra el norte de Castilla y una marca histórica, la familia Arroyo Villanova, y la compra y la integra. El ABC es el único que dice, si quieres el ABC, te tienes que cambiar el nombre, porque queremos venderlo como una fusión. La gente va a ver que es un 80% de lo que se quedan los antiguos socios, con lo cual, y más en el fondo acaba siendo casi un 92%, pues un 8% de lo que se queda los Lucaetena,
Pero es igual, usted en las noticias lo va a vender como una fusión. Y se tragan hoy Alejandro Echevarría Busquets, que en ese momento era consejero delegado de Vocento, hoy está ya en Telecinco desligado de la empresa, además que como accionista minoritario, pero hoy dice realmente que bien negociaron los de la ABC. O sea, reconocen hoy que dice que para ser una muerte, y es una muerte, Sí, por lo menos una muerte digna. negociaron bien esa muerte. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando del año 2002. Entonces, el ABC histórico, que había nacido en 1906, si no me equivoco, muere en el 2002. 1903 como semanario. 1903 como semanal. Eso es, 1903 hasta 1906. Y en el 2002... La empresa Pera Española S.A., fundada en ese momento, desaparece para no volver. Y a partir de ahí es Vocento, que es el grupo del Correo del Pueblo Vasco y todos estos periódicos que tienen muchísima influencia en muchos periódicos locales en España. Y en aquella época mucho más que ahora. Ahora sigue siendo a día de hoy, por Caceras Digitales, el periódico, el grupo regional más grande del país. Y si no me equivoco, Vocento también está en Onda Cero. No. No está en Onda Cero. No, Vocento ha tenido, digamos, cosas que le han sido bien y cosas que le han sido mal. La gran cosa, que no sé si da tiempo hoy, si no lo diremos la semana que viene como epílogo, es que su intento de tener una televisión salió mal y su intento de tener una radio, que se llama Punto Radio, salió muy mal. No así radios locales. Hay radios locales en vascas que se les funcionan. Pues ¿te parece? Va a dar para un sexto episodio y es el epílogo del 2002 hasta el 2019. El ABC de Vocento. El ABC de Vocento. Lo dejamos aquí. JF Navata, muchísimas gracias. Siempre es un placer. Y a todos ustedes espero que este serial de programas a lo largo de la vida del ABC les esté apasionando tanto como a mí. Volvemos la próxima semana aquí en 40 años Historia de una época en Radio Ya.